Bienvenidos a Cuentos de la Fogata. Antes de empezar, si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuestros próximos relatos. Ahora sí, prepárate. Roy Sullivan, el hombre que los rayos no podían matar. Roy Sullivan no era un hombre ordinario. Era un guardaparques del Parque Nacional Shenandoah, en Virginia, y su trabajo era estar en contacto directo con la naturaleza. Pero el 28 de septiembre de 1977, Roy se convirtió en una leyenda mundial al ser reconocido por el libro Guinness de los Récords como el hombre que sobrevivió a 7 impactos de rayo. Un récord que nadie ha superado. Su primer encuentro con la muerte ocurrió en 1942. Roy se escondía en una torre de vigilancia de incendios, pero la torre, al no tener pararrayos, fue alcanzada. El rayo le arrancó la uña del dedo gordo del pie, dejándole un agujero en el zapato. Roy sobrevivió, aunque ya nunca volvería a ser el mismo. En 1969, mientras conducía por una carretera de la montaña, un rayo entró por una ventana, le quemó el pelo, las cejas y las pestañas, y salió por la otra ventana. Roy se bajó del coche, se quitó la ropa y se echó al suelo para escapar del calor. Solo un año después, en 1970, fue golpeado por tercera vez. El rayo lo alcanzó en el hombro izquierdo, dejando una cicatriz permanente en su piel. Roy estaba en la cima de la montaña, cuando un rayo cayó del cielo. En 1972, un rayo lo alcanzó en la cabeza, prendiéndole fuego el cabello. Roy, asustado, corrió a su casa y apagó las llamas con una toalla húmeda. Después de ese incidente, empezó a llevar consigo una jarra de agua a todos lados, por si acaso. El quinto rayo lo alcanzó en 1973. Mientras conducía, un rayo cayó sobre un árbol cercano, rebotó en él y lo golpeó. Le quemó el pelo y le dejó quemaduras graves en la piel. Roy, aterrorizado, se escondió en el maletero de su coche y no salió hasta que la tormenta terminó. En 1976, fue golpeado por sexta vez. Un rayo le cayó en el tobillo, rompiéndole el hueso. Al día siguiente, su tobillo estaba tan hinchado que no pudo caminar. El séptimo y último rayo lo alcanzó en 1977. Mientras pescaba, un rayo lo golpeó en el pecho y lo arrojó al agua. A pesar de todo, sobrevivió y, como si fuera una broma macabra del destino, logró arrastrarse hasta la orilla. A lo largo de su vida, Roy Sullivan se convirtió en una celebridad local, pero el trauma de sus 7 encuentros con la muerte lo persiguió. Se volvió paranoico, temiendo cada tormenta y sintiéndose como si estuviera marcado por la mala suerte. Lamentablemente, en 1983, Roy Sullivan se suicidó, un final trágico y, para algunos, irónico, para un hombre que había desafiado a la muerte tantas veces. La historia de Roy es un recordatorio de que, a pesar de que la naturaleza puede ser implacable, la mente humana es a veces el campo de batalla más difícil de conquistar. La increíble odisea de la expedición Endurance. En 1914, el explorador polar Sir Ernest Shackleton partió de Inglaterra con un ambicioso objetivo, ser el primero en cruzar a pie la Antártida. A bordo del Endurance, su robusto barco, Shackleton y su tripulación de 27 hombres se adentraron en las heladas aguas del mar de Weddell, decididos a dejar su huella en el continente blanco. El destino tenía otros planes. A solo 100 millas de la costa antártica, el Endurance quedó atrapado en el hielo. Durante 10 meses, el barco fue arrastrado sin rumbo por la gigantesca masa de hielo, resistiendo las presiones extremas. Sin embargo, en octubre de 1915, la presión del hielo se volvió insoportable y el Endurance, con un crujido ensordecedor, fue aplastado. La tripulación lo abandonó, viendo cómo su hogar y su única esperanza se hundían en las profundidades heladas. Abandonados en un páramo de hielo, los hombres establecieron un campamento improvisado. Durante 160 días, vivieron en tiendas de campaña sobre un inestable témpano de hielo, cazando focas y pingüinos para alimentarse. Shackleton, un líder carismático y tenaz, se encargó de mantener alta la moral, organizando juegos, recitales de canto y lecturas. Su prioridad ya no era la gloria, sino la supervivencia de cada uno de sus hombres.
Cuando el témpano comenzó a romperse, la tripulación se subió a los 3 pequeños botes salvavidas que habían logrado rescatar del Endurance. Su objetivo era llegar a la isla de la Elefanta, una pequeña isla rocosa a 100 millas de distancia. Fue un viaje brutal, luchando contra las olas heladas, el viento cortante y la sed. Finalmente, tras 7 días de agonía, llegaron a la isla de la Elefanta. Era un lugar inhóspito y desolado, pero era tierra firme. Sabiendo que nadie los encontraría en ese lugar remoto, Shackleton decidió intentar un viaje aún más peligroso. Él y 5 de sus mejores hombres se embarcaron en el James Caird, un bote salvavidas de poco más de 6 metros, en busca de ayuda. Su objetivo era la isla de Georgia del Sur, a unas 800 millas de distancia, un viaje que se consideraba imposible en un bote tan pequeño. Durante 17 días, lucharon contra olas de 18 metros, vientos huracanados y el frío extremo. Su bote estaba cubierto de hielo, y las tormentas amenazaban con hundirlos en cualquier momento. A pesar de las condiciones, Shackleton y su tripulación demostraron una habilidad náutica y una resistencia sobrehumanas. Finalmente, el 10 de mayo de 1916, avistaron Georgia del Sur. Al llegar, se dieron cuenta de que habían desembarcado en el lado equivocado de la isla. Para llegar a la estación ballenera de Stranmis, su única esperanza, debían cruzar una cadena de montañas escarpadas, glaciares y un terreno inexplorado. El agotado equipo dejó a 3 de sus compañeros en la playa y Shackleton, junto con Tom Crean y Frank Worsley, emprendió una caminata de 36 horas sin dormir, sin equipo de montaña y con la ropa hecha jirones. El 20 de mayo, el trío escuchó el silbido de una máquina de vapor en la distancia. Habían llegado a la estación ballenera. Tras 497 días desde que el Endurance quedó atrapado en el hielo, su odisea había terminado. Shackleton organizó un rescate y, el 30 de agosto de 1916, regresó a la isla de la Elefanta para salvar al resto de sus hombres. Lo que parecía imposible, ocurrió, no se perdió ni un solo hombre. La expedición fracasó en su objetivo, pero su líder logró el mayor éxito de la historia de la supervivencia. La pesadilla de Liu Chuanyi, 3 días en el abismo. En noviembre de 2024, Liu Chuanyi, un joven de 22 años de origen chino, se perdió en un bosque remoto cerca de Mae Sot, en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Mientras intentaba encontrar el camino de regreso, caminó sin darse cuenta hacia un pozo seco y abandonado de 12 metros de profundidad. La vegetación alta lo ocultaba y, en un paso en falso, cayó al vacío. El impacto fue brutal. Liu sufrió una fractura en la muñeca, una conmoción cerebral y múltiples contusiones. Atrapado en la oscuridad del pozo, sin comida ni agua, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Sin embargo, sus gritos fueron malinterpretados por los aldeanos locales. Al escuchar los sonidos extraños provenientes del bosque, los habitantes, en lugar de investigar, se asustaron. Creían que los gritos eran de un fantasma o un espíritu que habitaba en el bosque. Temerosos de lo sobrenatural, decidieron evitar la zona y no salieron a investigar. Liu se dio cuenta de que gritar constantemente agotaría sus fuerzas, por lo que adoptó una estrategia de supervivencia. Gritaba pidiendo ayuda una vez cada hora para conservar su voz y su energía. Las horas se convirtieron en días. Sin comida ni agua, el frío de la noche y el calor del día lo debilitaron, pero su esperanza no se desvaneció. Después de 3 días, un equipo de rescate, en una misión de patrulla rutinaria, se adentró en el bosque. Uno de los oficiales escuchó un débil grito de auxilio. Al principio, dudaron, pero al gritar de vuelta, una voz les respondió. Siguiendo el sonido, encontraron el pozo y, con una linterna, descubrieron a Liu en el fondo. El rescate fue inmediato. Los bomberos y los equipos de emergencia bajaron al pozo y, en poco tiempo, lograron sacar a Liu. Estaba débil y deshidratado, pero increíblemente con vida. Fue trasladado al hospital para recibir tratamiento por sus heridas. La historia de Liu Chuanyi, un hombre que se mantuvo con vida en un pozo durante 3 días mientras la gente a su alrededor creía que era un fantasma. Es un testimonio de su increíble fuerza de voluntad y de la importancia de la comunicación, incluso cuando la esperanza parece perdida.
La lucha de Enna-Sisi, 7 días bajo el silencio. El 12 de enero de 2010, la vida en Puerto Príncipe, la capital de Haití, se detuvo por completo. Un devastador terremoto de magnitud 7.0 sacudió la isla, provocando la destrucción masiva de edificios y dejando a miles de personas atrapadas bajo los escombros. La tragedia fue tan repentina y violenta que, para muchos, la muerte llegó antes de que pudieran darse cuenta. Sin embargo, para Enna-Sisi, una administradora de escuela de 70 años, la pesadilla apenas comenzaba. En el momento del terremoto, su edificio de 4 pisos se derrumbó por completo y ella quedó atrapada en el segundo piso, bajo una montaña de cemento, acero y muebles rotos. La oscuridad era total, y Enna se encontraba en un espacio reducido. Tenía una pierna fracturada y una herida en la cabeza, pero logró encontrar un pequeño agujero por el que podía respirar. Durante los siguientes días, su única compañía fue el silencio, roto ocasionalmente por el sonido de las réplicas y los gritos desesperados que se desvanecían lentamente. Enna no tenía comida ni agua. Se las arregló para sobrevivir lamiendo la humedad de las paredes de cemento y, en los momentos más desesperados, bebió su propia orina. Lo que la mantuvo con vida no fue solo su ingenio, sino su fe inquebrantable. Con las pocas fuerzas que le quedaban, rezó y cantó himnos religiosos en la oscuridad. El sonido de su voz, aunque débil, le daba un propósito y una razón para seguir luchando. A medida que pasaban los días, la esperanza de un rescate se desvanecía. La temperatura bajaba por la noche y el calor del día era insoportable. Pero Enna se mantuvo firme, convencida de que su familia y el mundo la encontrarían. 7 días después del terremoto, los equipos de rescate de México y Estados Unidos, que trabajaban sin descanso en la zona, escucharon un débil sonido que venía de los escombros. Siguiendo el rastro de la voz, lograron llegar hasta donde estaba Enna. La encontraron consciente, débil y deshidratada, pero con vida. El rescate fue un proceso delicado, que duró horas. Los rescatistas tuvieron que cortar el cemento y mover los escombros con sumo cuidado para no provocar un nuevo colapso. Cuando finalmente la sacaron, fue recibida con aplausos y gritos de júbilo por parte de la gente que observaba el rescate. Enna-Sisi fue trasladada al hospital, donde se recuperó de sus heridas. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el pueblo haitiano, demostrando que, incluso en las situaciones más desesperadas, la fe y el espíritu humano pueden ser la fuerza más poderosa para la supervivencia. La odisea de Ada Blackjack, sola en la isla de Brangel. En 1921, Ada Blackjack, una mujer nativa de Alaska de 23 años, se encontró en una situación desesperada. Viuda y con un hijo enfermo de tuberculosis, necesitaba dinero para pagar su tratamiento. Fue entonces cuando se unió a una expedición de exploración al Ártico. Su papel era el de costurera y cocinera, y a cambio recibiría un pago de $50 al mes. A pesar de su miedo a la vida salvaje, se unió a los 5 exploradores con la esperanza de conseguir una vida mejor para su hijo. La expedición, dirigida por el joven y ambicioso Alan Crawford, tenía como objetivo tomar el control de la remota isla de Brangel para el Imperio Británico. Sin embargo, su plan fracasó. Los 5 hombres y Ada se vieron varados en la isla, sin comida y con un clima brutalmente frío. Los primeros meses fueron un calvario. El frío era extremo, y las provisiones se acabaron rápidamente. En enero de 1922, 3 de los hombres decidieron caminar hasta Siberia en busca de ayuda. Nunca regresaron. Un cuarto explorador, un hombre llamado Lorne Knight, se quedó con Ada, pero cayó gravemente enfermo de escorbuto. A partir de ese momento, la supervivencia de Ada dependió de ella sola. Ella, una mujer que nunca había casado, tuvo que aprender a sobrevivir en el entorno más hostil del planeta. Se convirtió en la única cuidadora de Lorne Knight, pero su condición empeoró y él murió en abril de 1923. Ada se encontró completamente sola, a excepción de la única compañía de un gato al que había adoptado. Enfrentándose a temperaturas de menos 40 grados centígrados, aprendió a cazar focas y osos polares, y se armó con un rifle. Utilizó la piel de los animales para hacerse ropa y cobijo.
Mantuvo a raya la soledad hablando con su gato y con un pequeño oso de peluche que llevaba consigo. Su única esperanza era el regreso de la expedición de rescate. Después de 23 meses de supervivencia, un equipo de rescate, encabezado por el explorador Harold Noyce, avistó un bote que se acercaba a la orilla de la isla. Lo que encontraron fue a Ada, sola, pero viva. Estaba desnutrida y deshidratada, pero con el espíritu intacto. La historia de Ada Blackjack se convirtió en una leyenda de la supervivencia. Fue la única de los 6 exploradores en la isla que logró sobrevivir. Su fortaleza, su ingenio para sobrevivir y su amor incondicional por su hijo la llevaron a superar la adversidad. Ada fue recibida como una heroína en Alaska, y su historia es un testimonio del poder del espíritu humano. La lucha de Jamie Vardy por la vida en el acantilado. El 16 de julio de 2017, Jamie Vardy, un joven montañista, escalaba un acantilado de basalto de 60 metros de altura en las montañas de Columbia Británica, Canadá. Era un día despejado, y Jamie se sentía en la cima del mundo. Sin embargo, su aventura se convirtió en una pesadilla cuando una roca, que parecía sólida, se desprendió bajo su peso. Jamie perdió el equilibrio y cayó. El impacto fue brutal. Jamie cayó al vacío más de 60 metros, golpeándose en el cuerpo contra las rocas y el terreno. Al llegar al fondo, se encontró con heridas graves, múltiples fracturas en la espalda, el tobillo y la clavícula. Sin teléfono móvil y sin nadie cerca, su situación era crítica. Atrapado en el fondo del acantilado, Jamie sabía que su única esperanza era mantenerse con vida hasta que lo encontraran. Los siguientes 5 días fueron una agonía. La deshidratación era su mayor enemigo. Para sobrevivir, tuvo que beber el agua de lluvia que se acumulaba en las hojas y, en un acto de pura desesperación, bebió su propia orina. Las noches eran frías y el sol del día lo quemaba, provocándole un estado de delirio y alucinación. En el 5.º día, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un helicóptero de búsqueda y rescate sobrevoló la zona. El piloto, que buscaba rastros de Jamie, avistó una luz que brillaba. Era el reloj de Jamie, que reflejaba la luz del sol. El equipo de rescate lo encontró, exhausto y al borde de la muerte. Jamie fue rescatado y trasladado a un hospital, donde se recuperó de sus heridas. Su historia se convirtió en un testimonio de su increíble fuerza de voluntad y de su ingenio. El caso de Jamie Vardy es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más imposibles, el espíritu humano puede encontrar una forma de sobrevivir. La tragedia en la isla de Svalbard. El 5 de agosto de 2011, un grupo de 13 exploradores británicos, la mayoría estudiantes de entre 16 y 23 años, se encontraban acampando en el glaciar von Postbren, en el archipiélago noruego de Svalbard. A pesar de las estrictas regulaciones sobre la seguridad en la zona, un oso polar, un macho famélico y hambriento, penetró en el campamento mientras los jóvenes dormían en sus tiendas. El oso atacó de inmediato, destrozando la tienda donde dormían los líderes de la expedición, Michael Spike Reid y Andrew Rook, junto con los estudiantes Horatio Chapley y Patrick Flinders. El animal se abalanzó sobre Horatio Chapley, un joven de 17 años, a quien mató en el acto. Patrick Flinders, un joven de 16 años, que dormía en la misma tienda, relató más tarde el horror que vivió. El oso lo atacó y le mordió la cabeza y el brazo. El dolor era insoportable. En medio del caos, Michael Reid, uno de los líderes, intentó desesperadamente dispararle al animal con un rifle que tenía, pero el arma falló en varias ocasiones. El oso, al ver el arma, se abalanzó sobre él. La escena fue de puro terror. El oso arrastró a Michael, quien le clavó un dedo en el ojo al animal en un acto de pura desesperación. Fue entonces cuando Michael logró finalmente dispararle al oso, matándolo. Cuando todo terminó, el campamento era un caos. Los que sobrevivieron se encontraron con el cuerpo sin vida de su compañero y con las graves heridas de los otros. Gracias a las llamadas de emergencia, un helicóptero de rescate pudo llegar al lugar y trasladó a los heridos al hospital de la ciudad de Longyearbyen. La historia de la expedición de Svalbard se convirtió en una tragedia. La muerte de Horatio Chapley conmocionó al mundo.
Sin embargo, el heroico acto de Michael Reid, que a pesar de sus propias heridas logró matar al oso y salvar a los otros, es un testimonio de la increíble voluntad de vivir. La historia es un recordatorio del peligro que acecha en la naturaleza y de que, incluso en las peores circunstancias, el espíritu humano puede prevalecer. La pesadilla de 75 horas de Zeng Sen. El 19 de septiembre de 2018, Zeng Sen, un hombre de 46 años, se subió a un ascensor en un edificio de oficinas en Pekín, China. Era un viernes por la tarde, y el plan de Zeng era simple, ir a casa después de un largo día de trabajo. Sin embargo, su viaje se detuvo abruptamente. El ascensor se detuvo entre el sexto y el séptimo piso, y las luces se apagaron por completo. Zeng quedó atrapado en la más absoluta oscuridad. Al principio, Zeng no se preocupó. Trató de presionar el botón de alarma y llamar a la oficina de administración, pero no hubo respuesta. Pronto, se dio cuenta de que no había sonido en el ascensor. Era un silencio total, lo cual le hizo pensar que estaba solo. Pasaron las horas, y Zeng se dio cuenta de que su pesadilla apenas comenzaba. La falta de aire, la claustrofobia y la oscuridad lo hicieron entrar en pánico. Se quitó la chaqueta y la usó para cubrirse la cara y la nariz para evitar respirar el polvo del aire viciado. Durante las siguientes 75 horas, la lucha de Zeng fue por la supervivencia mental. No tenía comida ni agua. Se sentó en el suelo y, para mantenerse cuerdo, comenzó a cantar canciones de su infancia, a recitar poemas y a hablar consigo mismo. Su mayor miedo era perder la cordura y rendirse. En el tercer día, cuando ya había perdido casi toda esperanza, Zeng escuchó un sonido. Era el sonido de un equipo de rescate que se acercaba. Al principio, pensó que era una alucinación, pero luego se dio cuenta de que era real. Un equipo de rescate había sido alertado por el sonido de una alarma, que era inaudible para él. Cuando los rescatistas lograron abrir las puertas del ascensor, encontraron a Zeng débil, deshidratado y asustado, pero con vida. Fue trasladado al hospital, donde se recuperó por completo. La historia de Zeng Sen se convirtió en un testimonio de la inquebrantable voluntad humana para sobrevivir en las circunstancias más inhumanas. Su relato nos recuerda la importancia de la calma, el ingenio y la fuerza de la mente para superar la adversidad. La increíble odisea de George Beauchamp. George Beauchamp era un bombero y marinero británico que trabajaba en las calderas de los grandes transatlánticos. Su vida era la de los barcos y el mar, y su suerte fue puesta a prueba de una manera increíble en dos de las mayores tragedias marítimas del siglo XX. El desastre del Titanic. En la noche del 14 de abril de 1912, George Beauchamp estaba a bordo del RMS Titanic. Era miembro de la tripulación, y cuando el barco chocó contra un iceberg, se encontraba en su puesto en las profundidades de la nave. A medida que el caos se apoderaba del barco, Beauchamp se mantuvo firme, ayudando a las mujeres y los niños a subir a los botes salvavidas. Él se aseguró de que los botes fueran arriados con seguridad y, en el último momento, saltó a uno de ellos. Pudo remar para alejarse del remolino que se formó cuando el Titanic se hundió, y fue uno de los pocos afortunados en ser rescatado. El hundimiento de Lusitania. Después de sobrevivir al Titanic, Beauchamp prometió que nunca más trabajaría en un barco tan grande. Sin embargo, en 1915, la necesidad económica lo obligó a embarcarse en el RMS Lusitania, un barco hermano del Titanic. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania se acercaba a las costas de Irlanda cuando un submarino alemán, el U-20, lanzó un torpedo contra el transatlántico. El impacto fue devastador. La nave se hundió en tan solo 18 minutos. Beauchamp, una vez más, se vio en medio de un infierno de agua, vapor y pánico. En medio del caos, luchó por su vida. Según los relatos, fue arrastrado por el agua mientras el barco se hundía, pero logró mantenerse a flote y aferrarse a un trozo de escombro. Fue rescatado por un barco pesquero irlandés horas después. La historia de George Beauchamp es un testimonio de una suerte extraordinaria y de una increíble fuerza de voluntad. Después de sobrevivir a las dos tragedias marítimas más famosas de la historia, decidió retirarse del mar y dedicarse a trabajar en tierra.
Su historia es una de las más asombrosas de la era de los grandes transatlánticos, un hombre que desafió al destino no una, sino dos veces. Stephen Callehan, a la deriva por 76 días. En febrero de 1982, Stephen Callehan, un experimentado navegante estadounidense, se encontraba en un viaje en solitario a través del Atlántico a bordo de su velero, el Napoleón Solo. A tan solo 1.200 millas de la costa de las Islas Canarias, su barco sufrió un impacto repentino y violento. Stephen creyó que fue un golpe de suerte, pero en realidad fue una ballena o un objeto grande lo que impactó contra el casco del barco. El velero se hundió en cuestión de minutos. En medio del caos, Stephen apenas tuvo tiempo de agarrar algunas provisiones y un bote salvavidas inflable de 6 plazas. Subió al bote y observó cómo el velero se hundía en las profundidades del océano. En ese momento, se encontró solo en el inmenso y hostil Atlántico, con una botella de agua, una caja de galletas y un bote salvavidas. Los primeros días fueron una lucha por sobrevivir. El agua dulce era su mayor preocupación, así que construyó un destilador solar con un trozo de plástico. El aparato le permitía hervir agua de mar para convertirla en agua potable. Para alimentarse, se las arregló para cazar peces y aves marinas con un arpón y sus propias manos. La supervivencia de Stephen fue un testimonio de su ingenio y su fuerza de voluntad. Para mantenerse con vida, se comía los peces crudos, las aves y las algas que encontraba. El sol implacable le quemaba la piel y las noches eran frías y oscuras. A pesar de su cuerpo debilitado y la pérdida de peso, Stephen se las arregló para mantenerse cuerdo. La odisea de Stephen se volvió aún más peligrosa cuando una tormenta azotó la zona. El bote se volteó y las olas lo arrastraron. Stephen, que apenas podía moverse, luchó por mantener su bote a flote. El 21 de abril de 1982, después de 76 días a la deriva, la odisea de Stephen llegó a su fin. Avistó una pequeña isla en la distancia y, con un último esfuerzo, se aferró a su bote. Unos pescadores locales, que navegaban en un bote de pesca, lo vieron y lo rescataron. Stephen fue trasladado a un hospital, donde fue tratado por deshidratación y desnutrición. La historia de Stephen Callehan, que se convirtió en un bestseller, es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más imposibles, el espíritu humano puede encontrar una forma de sobrevivir. Violet Jessop, la mujer que sobrevivió 3 naufragios. Violet Constance Jessop nació en 1887 en Bahía Blanca, Argentina, de padres inmigrantes irlandeses. Desde niña, se enfrentó a la enfermedad de la tuberculosis, pero sobrevivió contra todo pronóstico. Al crecer, se mudó a Inglaterra y comenzó a trabajar como camarera en la compañía naviera White Star Line, donde su carrera la llevaría a protagonizar una de las historias de supervivencia más increíbles. El primer naufragio, la colisión del RMS Olympic. En 1911, Violet se encontraba a bordo del RMS Olympic, un lujoso transatlántico. Mientras navegaba por la costa de Inglaterra, el barco chocó contra el buque de guerra HMS Hawke. El impacto causó daños significativos en ambos barcos, pero afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Violet Jessop salió ilesa de su primer incidente en el mar. El segundo naufragio, el hundimiento del RMS Titanic. Tan solo unos meses después, en 1912, Violet Jessop se unió a la tripulación del RMS Titanic, el barco insumergible. En la noche del 14 de abril, el Titanic chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse. En medio del caos, Violet, siguiendo las órdenes de sus superiores, subió a uno de los botes salvavidas para mostrar a los pasajeros que era seguro abordarlos. Mientras bajaban el bote, un oficial le puso un bebé en los brazos, diciéndole que lo cuidara. Violet y los demás pasajeros del bote fueron rescatados por el RMS Carpathia. Al llegar al barco de rescate, una mujer, que resultó ser la madre del bebé, se lo arrebató de los brazos sin darle las gracias. Violet había sobrevivido a su segundo naufragio. El tercer naufragio, el ataque al HMHS Britannic. Durante la Primera Guerra Mundial,
Bailey Jessop se unió a la tripulación del HMHS Britannic, el barco hermano del Titanic, que había sido convertido en un barco hospital. En 1916, el Britannic chocó contra una mina en el mar Egeo y se hundió. Mientras el barco se hundía, Bailey y otros tripulantes abordaron un bote salvavidas. Sin embargo, las hélices del barco, que seguían en marcha, succionaron y destruyeron los botes. Bailey tuvo que saltar del bote para evitar ser aplastada. Al saltar, se golpeó la cabeza con algo duro que resultó ser la quilla del barco, sufriendo una fractura de cráneo. Afortunadamente, fue rescatada por otro bote. La historia de Bailey Jessop es un testimonio de la resiliencia humana y de una suerte asombrosa. A pesar de estos 3 eventos traumáticos, continuó trabajando en el mar durante décadas hasta su retiro. Espero que hayas disfrutado de estos relatos. Si te gustó, recuerda darle me gusta y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo video.